Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Ortonduaga Márquez. Saludos a nuestra tutora María Juliana Rincón y compañeros. En nuestro trabajo de cultura política vamos a hacer una entrevista a 4 estudiantes y un docente en lo referente a, primero, ¿qué entienden por concepto de cultura? 2, ¿qué entiende por el concepto de política? 3, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? 4, ¿y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Esto nos hará comprender la situación política y cultural de nuestro país. Gracias. ¿Qué entienden por concepto de cultura? La cultura es lo que diferencia a un país de otro. Son sus costumbres quienes conforman su cultura. Son las diferentes costumbres que hay en cada país, como por ejemplo en Colombia el chontaduro es la sensación, como en otros países no. La cultura es la esencia que tiene cada país, como en Colombia, por ejemplo, la salsa. Es un método en que un pueblo o país tiene sus propias acciones o tradiciones. La cultura es una serie de comportamientos que nosotros copiamos de algo que se vea o de algo que de tiempo atrás se viene haciendo. Una cultura puede ser lo que se copia de otro país. Por lo menos en Colombia no tenemos la cultura de hablar, por decirlo de alguna manera. Entonces traemos un modelo de Europa a implantarlo a Colombia y resulta que las culturas, la idiosincrasia es muy diferente. Entonces la cultura es aquello que nos distingue a nosotros con un grupo determinado y una región determinada. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política para mí son las normas que tiene una persona y tiene como objetivo realizar proyectos para que todo sea mejor. Es una forma de establecer las leyes que organizan en un país. La política son las normas y deberes que hay en cada país. La política son normas que rigen a las personas y las guían a un país mejor. ¿Qué es política? Política, todos somos políticos porque todos de una u otra manera nosotros lideramos. La política es el arte de liderar, es el arte de gobernar, es el arte de poder dirigir un grupo de personas y dentro de nosotros cada uno tiene un líder. Lideramos la familia, lideramos el hogar, en nuestros salón de clases hay líderes, en nuestros grupos de fútbol hay líderes. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Consiste en leyes que buscan en la protección de la cultura de un pueblo. Ya. La cultura política para mí son las leyes que cada país tiene. Cultura política son las costumbres que rigen a las personas encargadas de hacer un mejor país y guiarnos. Cultura política. Hay diferentes normas en cada país porque las normas se conforman según las costumbres. La cultura política es aquella que nos permite a nosotros conocer cómo se direccionan o cómo se mueven las diferentes entidades de nuestro país, de nuestra ciudad. ¿Cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? ¿Y cómo esto afecta a nuestro entorno? Esto afecta a nuestro entorno de una manera negativa, podríamos decirlo así, porque la gente no tiene el conocimiento claro de lo que se maneja la cultura política y las personas piensan que o confunden la política con la politiquería. Entonces, como la mayoría de las personas que manejan esas entidades en nuestro país son politiqueros, la gente no entiende realmente lo que es la política. La política es algo sensato, es algo honesto. La politiquería es lo que distorsiona o tergiversa la política. Entonces, en nuestro entorno hay un mal concepto de cultura política y las personas que se mueven con esos conceptos erróneos no toman la iniciativa de participar o de tener cargos a nivel de sus barrios, de sus comunidades, porque piensan que todo esto está viciado, todo esto está corrupto. Y no nos damos cuenta de que la política la hacemos nosotros, a partir de que nosotros tomamos conciencia de todo lo que nos rodea y las problemáticas que están en nuestro entorno. Entonces, cuando yo me aíslo, cuando yo ignoro lo que está pasando en mi barrio, yo soy una persona apolítica. Cuando yo soy político es cuando
vengo y yo empiezo a tomar parte de las cosas que afectan a la sociedad. ¿En qué nos afecta la cultura política? Porque hay muchas normas que no se cumplen. Por ejemplo, los fondos que dan para las megahoras no son utilizadas en las megahoras y dan materiales de muy bajo presupuesto. ¿En qué nos afecta la cultura política? En la corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? Que en Colombia los políticos se llevan mucho el dinero y no arreglan las calles que están mal, que tienen huecos y todo eso. Los caños y ya. ¿En qué nos afecta la cultura política? Pues que siempre es unos mejores que otros, unos más que otros. No, todo no es por igual. El gobierno se ha convertido en uno de las empresas más corruptas, aunque muchos no lo sepan. ¿Y en qué nos afecta? Nos afecta en que los políticos a veces son muy corruptos y no hacen las cosas como tal. Bueno, como conclusión general, ya hablando como cultura, entendemos que la cultura y la identidad van de la mano, en lo cual en estos momentos las personas están tomando como prototipo culturas de otras regiones, olvidándose de los valores, de la interpretación personal, de la identidad real que cada uno nos compete en nuestra sociedad. Política. Tengo un análisis del conocimiento de pronto de política como que confunden realmente la politiquería que en la actualidad se está realizando. Se nos olvidan de que la política hace parte de nuestra sociedad, en la cual se busca las necesidades de la sociedad como tal y una solución a este tipo de problemas. Cultura política, creo que no estamos preparados, no hay una preparación, una educación en la cual realmente nos preparen para tener esa cultura política. Se está llegando a un límite donde ya las fronteras están saliendo del prototipo como tal. Tenemos el ejemplo de personas que emigran de nuestro país y llevan su cultura a otros países, pero se olvidan de las normas, de las reglas que deben de respetar. Un ejemplo lo tenemos en la región de los Estados Unidos, en la cual en New Jersey y en Nueva York hay zonas donde converge el colombiano, pero se tiene que adaptar a las leyes, a las normas, de no votar, de arrojar un papel, de respetar las leyes como tal. Eso es lo que aquí en Colombia se nos está olvidando. ¿En qué nos afecta esto a nosotros? Es una gran conclusión de que cada uno somos partícipes de nuestra sociedad, de darles solución a todo lo que nos compete. Nos olvidamos, nos resbala, no nos interesa, nos limitamos simplemente a vivir el diario vivir y no le damos realmente importancia a esta sociedad que es creer en el crecimiento de Colombia, en un futuro colombiano, en una mejor educación, en una mejor proyección económica. Todos lo mezclamos, sencillamente estamos viviendo tiempos donde la educación se está olvidando de prepararnos a cada uno de nosotros, en concluir de que nosotros podemos colaborar con este país, nuestro Colombia. Muchísimas gracias.